Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompevientos Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar conversando con dos distinguidos profesores sobre el secuestro de la educación por parte del Grupo Mexicanos Primero. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Pues sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva emisión de A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. En las últimas 2 semanas, por lo menos, hemos visto una intensísima campaña de estigmatización en contra del magisterio democrático. Se les ha dicho de todo, que son un cártel, que son una mafia, que venden plazas, que están interesados en cualquier cosa menos en la educación y en los niños de nuestro país. Detrás de esta insidiosa campaña, ampliamente difundida por los medios de comunicación electrónicos y por muchas plumas en periódicos nacionales, se encuentra un organismo, Mexicanos Primero. Para conversar sobre la situación de ese movimiento, de esa campaña y de quienes la promueven, están hoy aquí en el estudio 2 distinguidos maestros. Nos acompaña la maestra Marta de Jesús López Aguilar. Marta es educadora, durante muchos años fue maestra de educación primaria en una colonia popular en San Miguel Teotongo, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Es además socióloga, es maestra en educación y es autora de un libro clásico sobre la primavera magisterial de 1989. Marta, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el auditorio. Y nos acompaña también el profesor Lev Mujahid Velázquez Barriga. Lev viene de Michoacán, es también maestro de telesecundaria, es historiador, especialista en pedagogía crítica, está por culminar un doctorado precisamente en pedagogía crítica y es uno de los responsables de los proyectos de educación alternativa de la sección 18 de Michoacán. Lev, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Se ha dicho que los maestros democráticos venden plazas, ganan grandes salarios, son chantajistas, no les interesa la educación. ¿Es eso cierto? ¿Quién comienza? Marta, Lev. Primero las damas. Bueno, sí, quisiéramos que ganaran lo mismo que nosotros los presidentes, los diputados, los senadores, para demostrar que sí, efectivamente viviríamos como ellos viven realmente y tendrían esas casas blancas y esos aviones que acaban de adquirir y vivir el lujo derrapante que tienen y que se contrapone con nuestra realidad social. Nosotros como maestros ganamos solamente para sobrevivir, muchos de los maestros tienen que dedicarse a otro tipo de actividades, otra chamba, otra plaza, otra actividad, para poder cubrir lo poco que ganamos, ¿no? En promedio, hace unos días Choifet decía que los maestros ganaban 13,000 pesos, eso es una verdadera mentira, porque los maestros ganan 3,500 pesos mensuales, perdón, 3,500 quincenales, y tal vez él no sabe sumar. En realidad, si decimos 3,500 más 3,500, pues son 7,000 pesos que ganan en promedio los maestros a nivel nacional, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, con los maestros que viven en la sierra y ahí mismo trabajan, muchos de ellos no tienen doble plaza,
Entonces, ¿de dónde saca esa cuenta el señor? En cambio, ellos sí ganan más de 100,000 pesos mensuales, aparte de los viáticos y todo lo que hacen con los negocios, en el caso del secretario de Educación, vendiendo precisamente a algo tan importante como es la educación, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos claros, porque lo vivimos en carne propia, las carencias tan grandes que tenemos. Además, tenemos datos de que desde el 2010 a la fecha, 2015, hemos estado perdiendo el poder adquisitivo que teníamos. Si de por sí la demanda histórica que teníamos de 100% nunca se nos ha resuelto, porque es una necesidad de sobrevivencia para cubrir lo mínimo necesario e indispensable para una familia, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder adquirir más si en el futuro estamos viendo que ya no va a haber un aumento como tal? Nos dices entonces, Marta, que no es cierto que los maestros ganen tanto. ¿Y la acusación, Lev, de que no están interesados en la educación de los niños? Bueno, a nosotros nos parece que... Déjame aportar un poco más de esto que... Adelante. Mira, hace un par de años, la propia OCDE reconocía que los maestros mexicanos... La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos reconocía que los maestros mexicanos estamos entre los 5 peores pagados de los países pertenecientes a la OCDE. Hoy las organizaciones empresariales, tal es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad. Un organismo empresarial. Un organismo empresarial. En uno de sus últimos estudios dice que los profesores también estamos entre las 5 profesiones en el país peor pagadas. Entonces, a nosotros nos parece que esto es una mentira que vienen reproduciendo desde su documental de Panzazo, los de Mexicanos Primero, y que bueno, pues si bien es cierto que nuestra lucha efectivamente tiene que ver con mejorar nuestras condiciones salariales, tampoco es uno de los puntos centrales. Creemos que una de las razones centrales que está orientando la lucha del magisterio en este momento tiene que ver efectivamente con la estabilidad laboral, pero también con un punto muy importante que es la gratuidad de la educación, que exista educación pública y gratuita para todos los niños de México. Y por otra parte, no está también, en entredicho, Levo, sí. Claro que está en entredicho. A ver, ¿por qué estaría en entredicho? Está en entredicho porque hay... En el país, incluso comparados con los mismos miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, por niño, por ejemplo, se invierte en nuestro país alrededor de $3,000 anuales, y en la OCDE están en promedio se está destinando por niño alrededor de $8,000 anuales. O sea, los recursos públicos que se dedican para la educación en México por niño son casi 3 veces menos que a nivel de otros países de la OCDE. Efectivamente, y también hay un intento por parte de las empresas de que sean las propias escuelas y los padres de familia quienes asuman totalmente la responsabilidad del financiamiento de las instituciones. Y esto en la vía de los hechos es un mecanismo de privatización. Entonces nosotros estamos pensando en que la educación tiene que ser gratuita para los niños, pero desde hace mucho tiempo estamos intentando construir un modelo alternativo. Hemos acuñado una concepción que orienta el movimiento, y es la siguiente: no hay una protesta que no lleve una propuesta, y efectivamente nosotros tenemos una propuesta alternativa de educación. Si te parece, platicamos de eso más adelante. Déjame preguntarle a Marta. Marta, tú has sido maestra de banquillo muchísimos años en una colonia popular de gente de muy pocos recursos como es San Miguel Teotongo. ¿Los padres de familia tienen que poner dinero para la educación de sus hijos, en tu experiencia? Sí, históricamente, desde que yo también era alumna, mi mamá también tenía que dar la cooperación anual, y éramos pues 9 hermanitos, era muchísimo dinero en aquel entonces, pero con grandes sacrificios. Bueno, los padres veían en aquel entonces la escuela como movilidad social para poder tener mejores condiciones de vida y una profesión. Ahora, cada vez, conforme han pasado los años, mayor dificultad tienen los padres de familia de enviar a sus hijos a la escuela. ¿Por qué? Una tiene que ver por el salario que reciben, que cada vez se va delimitando más.
Tenemos en el Distrito Federal que más del 67% del salario ha perdido su poder adquisitivo. Entonces ya no es lo mismo un peso que teníamos hace 20 años al que tenemos ahora con su precio real, ¿no? Ha perdido ese valor. Eso por un lado. Por la otra, ya también se delega, tan solo en la delegación Iztapalapa se delega mayor responsabilidad a los padres de familia para que vayan a hacer el aseo a las escuelas, para que den mantenimiento al mobiliario escolar, para que den también mantenimiento a los salones de clase, y eso lo hacemos durante todo el año. Entonces ahí, además de dar la cuota escolar, también los padres de familia ponen de su trabajo y de su tiempo para que esa escuela realmente satisfaga las necesidades de los niños, ¿no? O sea, el principio de gratuidad está en entredicho. Claro. Tú hablabas hace un momento de Mexicanos Primero y la película de Panzazo, que es uno de los temas de esta conversación. ¿Qué es Mexicanos Primero? Mexicanos Primero es una organización de empresarios, es una organización que tiene vínculos con los principales magnates del país, incluso del mundo. Dígase el caso del Grupo Carso, que está a la cabeza Carlos Slim, y que se ha colocado en uno de los primeros lugares de los hombres más ricos del mundo, y que no se ha hecho ahí precisamente por su filantropía. Los empresarios no se hacen ricos por sus acciones que tengan que ver con beneficiar a la gente, sino más bien se han hecho millonarios por cómo han podido explotar a los trabajadores, cómo han obtenido recursos del Estado, cómo han canalizado a través de la corrupción y de la presión política recursos para ellos mismos, pero que bueno, se ostentan como si fuesen defensores de la educación, se ostentan como si estuviesen interesados en garantizar la educación pública. Sin embargo, nosotros creemos que Mexicanos Primero tiene una clara intención en la educación en México, que es intervenir o entrometerse, digamos, con sus intereses privados en los asuntos que tienen que ser públicos y justamente que tienen que ser decididos por la población, de cómo orientar el rumbo de la educación. Tú dices, es una organización empresarial que busca definir la agenda pública en materia de la educación. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos les pregunto si es verdad que ellos son una organización empresarial, porque se presentan como un grupo ciudadano? No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Hola, soy Alexa Pauls. Soy la coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. En esta 9ª edición del certamen convocamos con el tema Política de drogas, desafíos y nuevas perspectivas. El premio está abierto para diferentes medios de comunicación, como televisión, radio, prensa escrita, fotografías y caricaturas. Te invito a revisar las bases en la página web, que es www.papwr.org. La fecha del cierre de la convocatoria es el 1 de octubre de este año. Anímate a postular. Gracias. Ya de regreso en la contracorriente hablando sobre el secuestro de la educación por parte de Mexicanos Primero. Marta, Mexicanos Primero se presenta ante el mundo no como una organización empresarial, se presentan como un grupo de ciudadanos preocupados por la calidad de la educación, ajenos a la política, pero ustedes dicen que no, que son un grupo de empresarios. ¿Por qué? Bueno, tenemos claramente de que además de verse como un grupo ciudadano, también es una ONG, ¿sí? Pero
también ahí tendríamos que ver la importancia que están jugando de cómo se podría privatizar la educación. O sea, yo creo que aquí es muy importante ver que el interés de que ellos manejan con su lema de que hay que mejorar la calidad educativa, eso es una farsa, porque nada más queda en el discurso. Si ese fuera su interés, estarían preocupados porque realmente esa reforma fuera realmente una reforma educativa y se viera el nuevo modelo educativo con planes y programas educativos diferentes que respondan a los intereses y necesidades de las escuelas, de los niños, de los padres, de la sociedad en su conjunto. No hay una formación, capacitación y actualización hacia los maestros clara y precisa, y tenemos carencia en infraestructura y mantenimiento en todas las escuelas. Aún no se ha resuelto ese problema de mejorar, porque para que haya una verdadera calidad educativa también eso tiene que responder, y está demostrado por la misma Organización para el Comercio y Desarrollo Económico que debe de haber las condiciones favorables en el salón de clase y en la escuela para que los niños rindan más, tengan una mejora educativa realmente. Entonces nosotros vemos que el gran escándalo y preocupación que tuvieron los de Mexicanos Primero tienen que ver con los 11 días en que estuvo en la suspensión indefinida la evaluación docente. No dijeron otra cosa más que su gran hito fue la evaluación docente. La evaluación docente no es lo único que resuelve la crisis educativa. Son más factores. Sin embargo, ellos, ¿por qué se preocuparon y se vio el temor de que cayera esa reforma educativa? Es precisamente por los intereses económicos y empresariales que tienen allí, y que es un mercado cautivo bastante grande, ¿no? Tiene que ver con la infraestructura y mantenimiento, así como el mobiliario escolar, las tienditas escolares. Y recordamos cuando nosotros íbamos a la primaria, estaban las cooperativas escolares, ahora ya no. Ahora es un mercado cautivo porque las empresas de alimentos o chatarra las venden allí, aunque no han respondido a que realmente sea una alimentación equilibrada y balanceada, no responde a eso. También vemos la gran venta que se tendría con la tecnología e información, con los programas y software. Los cursos, diplomados y posgrados en línea y presenciales que ahora van a dar las universidades privadas, así como algunas públicas, y bueno, eso va a costarle al bolsillo de los maestros. También vemos que ya ahorita se están diseminando por todo el país los cursos para la preparación, para formar a los maestros y prepararlos para la evaluación en la permanencia. O sea, nos describes una serie de rubros que serían negocios para los empresarios. Muy grandes. Tú escribías en un artículo publicado la semana pasada que ustedes iban a tener como movimiento magisterial un debate con Mexicanos Primero. ¿Sobre qué iba a ser ese debate y qué sucedió? ¿Cuál es la historia de ese debate? Bien, bueno, hace algunos años, cuando se aprueba las recientes modificaciones al artículo 3º y 73, emplazamos, retamos, digámoslo así, a Mexicanos Primero a un debate público, abierto a toda la sociedad, para que pudiéramos tratar principalmente el tema de la gratuidad de la educación, y desde luego también el tema de la formación docente y la evaluación. No se presentaron, los estuvimos esperando en... O sea, los emplazaron y no fueron. Así es, en el Auditorio Nacional. Se rajaron. Se rajaron, exactamente. Lo volvieron a hacer tiempo después, y ahora los fuimos a buscar nuevamente el 21 de mayo a sus oficinas, a las oficinas de Mexicanos Primero. Ahí les dijimos que queríamos que dieran la cara, porque es muy fácil pagar medios de comunicación con el poder del dinero que ellos tienen, aparecer cotidianamente. Creíamos que era como algo en el que lo están haciendo de manera unilateral, porque tienen para salir en todos lados, y que los retábamos a un debate público. Ellos aceptaron, hicieron un comunicado, y en ese momento habíamos dicho que el debate principal fuera el asunto de la evaluación. Después, cuando establecimos la agenda, dijeron que no tenían condiciones, a pesar de que aparecen una serie de investigadores
creemos que de tiempo completo, que ellos no tuvieron, digamos, el valor para enfrentar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en tanto los argumentos que tenemos para el asunto de la evaluación. Entonces echaron para atrás, no han querido debatir con nosotros. Si fuese necesario insistirlo, nosotros estamos dispuestos a poner los argumentos de las razones de nuestra lucha, por qué estamos en las calles, por qué estamos en las aulas construyendo una educación alternativa, por qué no estamos de acuerdo con la evaluación punitiva, castigadora, selectiva, excluyente, y por qué sí estamos de acuerdo con una educación democrática, incluyente, que entienda que los contextos son distintos, que las formas de aprendizaje también de los niños son distintas. Ustedes llaman entonces a debatir a Mexicanos Primero. Efectivamente. Marta, el presidente de Mexicanos Primero es Claudio X González. Sí. ¿Quién es él? ¿Quién es este personaje? Bueno, aquí tenemos una ficha muy importante de él porque, para empezar, no conoce las escuelas públicas. Él no es egresado de ninguna escuela pública, él pertenece a escuelas privadas. Y bueno, su formación no es de un pedagogo, de un psicólogo, de un docente normalista o de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es de una formación de Derecho. Entonces es igual que Choyfed, está de secretario de Educación Pública, pero tampoco no tiene esa formación para conocer realmente a profundidad las necesidades, las urgencias que tenemos en el aula, los maestros frente a grupo, ¿no? Por eso vemos, si de idóneo se tratara, pues para empezar tendría que ser rechazado Choyfed porque no es idóneo, y lo mismo sucedería con Claudio X Dices González. lo de no es idóneo porque los maestros, cuando son evaluados, Así es. y no pasan el examen teóricamente, dicen que no son idóneos, ¿no? Así es. Eso es Claudio X González. Sí. ¿Qué más podrías añadirle del personaje? Sí, mira, Claudio X González pertenece a una familia muy acaudalada en el país, que se ha inmiscuido en las principales organizaciones de empresarios a nivel nacional, desde el Consejo, desde esta organización de los hombres de negocios, en el Consejo Coordinador Empresarial. La familia de Claudio X González ha sido la principal responsable de las miles de privatizaciones que han acontecido en el país, sobre todo en el periodo de Salinas de Gortari. No habrá que olvidar que su padre fue uno de los actores centrales para que se hicieran estas más de 1,200 privatizaciones en este periodo. Claudio X González es también un empresario ligado a Kimberly Clark. Su familia está ligada también a consorcios como el grupo Televisa. Ahí él fundó una iniciativa que llamaron Teletón, que fue justamente criticada en los tiempos recientes por la Organización de las Naciones Unidas por ser una iniciativa que sustraía los recursos públicos. Más del 40 o cerca del 40% de las donaciones que se hacen a Teletón vienen de los recursos públicos. Entonces no están pensando ellos en cómo van a beneficiar a la gente, sino cómo van a obtener recursos para los empresarios. Claudio X González ha estado ligado a escándalos de narcotráfico. ¿A escándalos de narcotráfico? Sí, a escándalos de narcotráfico, donde recientemente, hace unos años, se le vinculaba en estas camionetas que circularon con grandes cantidades de dinero en la frontera sur de México, y que bueno, pues los estudios o las investigaciones los que fueron detenidos en Nicaragua se ligaban a empleados de Claudio X González. Entonces él es un empresario especialista en cómo hacerse llegar de recursos públicos, cómo presionar políticamente para poder abrir, en este caso, de la educación, un mercado para los empresarios que él representa, y colocar, bueno, pues lo que producen sus mercancías, ¿no? O sea, la filantropía disfrazada para hacer negocios. Efectivamente. Marta, tú hablabas hace un momento de la evaluación, precisamente. Mexicanos Primero, pero también muchísimos medios de comunicación han insistido una y otra vez que los maestros de la coordinadora no se quieren evaluar. Uh-huh. ¿Es eso cierto?
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación jamás ha dicho que no se quiere evaluar. O sea, nosotros para ser maestros tuvimos que pasar por muchos filtros, desde la primaria, secundaria, el bachillerato normal, ¿verdad? Para poder tener un título que nos respalda. Y nosotros por eso insistimos que de ninguna manera le tememos a la evaluación, y no es ese tipo de evaluación que se quiere imponer, que es una, como lo dijo Lev, es una evaluación excluyente que sanciona, pero que además va a correr a los maestros. O sea, eso es imposible. ¿Por qué? Porque esto no es para una verdadera mejora educativa, para que el maestro vea en qué está fallando y pueda mejorar, retroalimentar y avanzar. Es como nosotros, como con los alumnos. ¿A poco un alumno porque reprobó lo voy a eliminar, lo voy a correr? Eso no es posible. Es lo mismo que las autoridades quieren hacer exactamente con los maestros, ¿no? Además, nosotros también decimos que una evaluación no solamente es lo único que determina el saber docente. Son muchos otros factores que intervienen en esta práctica. Tiene que ver con su material didáctico, con su planeación, con su relación con los alumnos, con el manejo de grupo, con el trato con los padres, con la relación con pares que se puedan tener. Entonces no puede ser que sea una evaluación heterónoma, que se imponga de forma exterior. Heterónoma, perdón? Heterónoma es que viene el poder externo, en un ente fuera de, que no está Entonces, dentro de nosotros. lo que ustedes quieren es que sean los maestros los que se evalúen a sí mismos. En una forma autónoma. Sistemática, ¿sí? Que respete también y reconozca el contexto en que están los niños, las escuelas, también que vea cuál es la situación geográfica, socioeconómica que se tiene, el nivel cultural. Tienen que ser esos factores los que intervengan, porque no puede ser que sea un solo examen que se aplique a nivel nacional en forma estandarizada, con perfiles, parámetros e indicadores establecidos no de manera interna, de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo por la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, quien realmente está definiendo qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar, ¿no? A ver, imaginemos que están ustedes conversando con gentes que no son maestros, ¿no? Ciudadanos comunes y corrientes que no saben cómo funcionan los mecanismos de la educación. Y esos ciudadanos han estado escuchando durante ya varios años, pero sobre todo de manera insistente en los últimos, que los maestros no quieren ser calificados. ¿Cómo podría explicarse de manera muy sencilla qué es lo que Gentes como Mexicanos Primero quiere hacer y qué es lo que ustedes como Magisterio Democrático proponen? Bien, bueno, insistir en esto que decía Marta. Nosotros sí queremos evaluarnos. O sea, sí. Sí queremos evaluarnos, sí estamos de acuerdo con la evaluación, pero no estamos de acuerdo con la evaluación que proponen los empresarios. ¿Cuál es esa evaluación que ellos Para proponen? los empresarios, todas las cosas se mueven bajo su misma perspectiva. Es decir, todas las cosas funcionan como si fuera una empresa, ¿no? Entonces, el objetivo de la empresa es alcanzar la calidad. El objetivo de la calidad se puede medir a través de la estandarización de los productos. Si uno compra cualquier producto, cualquier líquido, refresco, en una tienda en México o en cualquier parte de la República, sabe exactamente igual, porque tienen estándares para medir la calidad de estos productos. Esa es la lógica que quieren utilizar en las escuelas. Es decir, cómo nosotros, como nuestros alumnos, se someten a un estándar que ellos llaman examen, que planea, en este caso, a un examen para el maestro, para que pueda ser medido exactamente igual como todos los maestros o como todos los niños de México. Y a través de un instrumento tan sencillo, o un instrumento tan pobre como un examen, pretenden evaluar si los maestros somos capaces de planear, si los maestros conocemos los contenidos, si los maestros podemos sostener de manera didáctica
divertida la atención de nuestros niños para construir aprendizajes, si tenemos buena relación institucional, buena relación con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia, y todo solamente a través de un examen estandarizado. O sea, lo que nos están diciendo ustedes es que el mundo de los empresarios lo que quiere es evaluar al conjunto de los maestros a partir de un instrumento de medición que no implica aspectos cualitativos, sino solamente cuantitativos, que deja afuera muchas de las actividades docentes y que buscaría entonces estandarizar el proceso de aprendizaje. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que dentro de muy breves instantes regresemos a seguir con esta conversación. No se vayan. The name's Bond. James Bond. $4.4 millones diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país, por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. Estamos ya de regreso conversando con la maestra Marta, con el maestro Lev, sobre el secuestro de la educación por parte de Mexicanos Primero y la negativa de la CENTE, según ellos, a que los maestros se evalúen. Marta, nos explicaba Lev qué es lo que, como tal, los empresarios quieren, ¿no? Estandarizar los procesos de medición de conocimientos de los maestros, dejando de fuera otras cosas que se necesitan frente al aula, ¿no? Como tú lo decías, la relación con los padres de familia, con otros colegas, la formación de valores, en fin, ahí hablaban ustedes de otras actividades. Pero si no es eso, ¿cómo es que ustedes quieren ser evaluados? ¿Qué es lo que ustedes proponen para la evaluación? Sí. Bueno, nosotros consideramos que no tampoco debe de concebirse como una evaluación, porque una evaluación es mucho más compleja y percibe prácticas que tienen que ver con los alumnos, con los maestros, con los padres de familia, de manera concreta en el aula y en la escuela y en la comunidad. Entonces esto va más allá, es muy complejo y el Estado lo sabe, Silvia Smelker también lo sabe. ¿Quién es Silvia Smelker? Es la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ella sabe perfectamente de que hay otras formas de evaluar a los maestros de manera auténtica, pero ¿qué pasa? Esto podría llevar varios meses para poder evaluar a un grupo de maestros, es más costosa y eso es lo que no quieren hacer ellos, por eso es que aplican esa evaluación estandarizada que les sale pues mucho más rápida y
no les importa la precisión y cómo afecten el futuro tanto de los maestros como de los propios niños, ¿no? Entonces nosotros decimos que esta es realmente una mera medición y examinación, no va más allá, no puede ser una evaluación como tal, ¿no? Y a lo que tiende este tipo de examen es precisamente a homogeneizar a la sociedad como entes únicos, sin reconocer la gran diversidad cultural y étnica que tenemos en nuestros pueblos. Es multidiverso la riqueza de mosaicos culturales que hay en nuestro país y sin embargo no se quiere ver esa gran diversidad y se quiere imponer un pensamiento único, y a eso yo le llamo neocolonizar, con ese pensamiento único neoliberal para someter, dominar, explotar fácilmente a esos recursos humanos que le llaman los empresarios. Y también está la otra parte, porque quieren también apropiarse de la educación, porque allí tiene que ver el modelo por competencias, que es un fracaso en otros países, y sin embargo aquí en nuestras escuelas se les está obligando a los maestros a que sean sometidos y a que enseñen el modelo por competencias, que conlleva precisamente a formar la mano de obra barata, no a los científicos y más allá. Déjame preguntarle aquí, modelo por competencias, ¿qué significa eso, Lev? Bueno, exactamente tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento. La lógica del empresario es la empresa. La lógica de ellos es cómo las empresas se mueven dentro de la competitividad, cómo las personas tienen que sujetarse también a este mismo principio de la competitividad, es decir, una lucha encarnizada dentro de cualquier ámbito de lo social para sobresalir por encima del otro. Nosotros no estamos definitivamente de acuerdo con esto. Cuando nosotros hablamos de otro modelo educativo, de otro modelo de evaluación, tiene que ver con un asunto de solidaridad, de construir la democracia, de construir nuevos principios que incluyan a todos y excluir a alguien por reprobación y excluir a alguien porque no se sujeta a estos exámenes estandarizados, rompe ya precisamente con ese principio de poder alcanzar la democracia, la solidaridad y la cooperación. Déjenme hacer una metáfora, a ver si estoy en lo correcto en lo que ustedes me están diciendo. Lo que entiendo que dicen ustedes es que para los empresarios la educación es como fabricar hamburguesas. ¿Sí? Y las hamburguesas que se venden en las distintas hamburgueserías tienen que ser iguales, para que el cliente cuando vaya allí sepa que va a saber de determinada manera, que va a pesar que va a ser de tal tamaño, etcétera, etcétera. Y ustedes dicen, no, la educación no puede ser como fabricar hamburguesas. La educación es un proceso mucho más diverso, en donde la comida tiene que responder a las necesidades regionales. En algunos lugares serán tostadas, tlayudas, tacos, tortas, en otros será hamburguesas. Tiene que haber una diversidad. Sé que estoy simplificando mucho, ¿no? Pero entiendo que por ahí va la lógica de la argumentación de ustedes. Sí, efectivamente, Luis. Nosotros creemos que hay condiciones diferenciadas para las distintas regiones del país, donde las culturas son diversas, donde las formas de aprendizaje de los niños también son diversas, desde los niños que pueden aprender o que se facilita más aprender a través de sus relaciones emocionales, de sus relaciones interpersonales, de sus relaciones intrapersonales, a partir de la creatividad, a partir de lo lúdico, a partir de lo visual, a partir de tocar, de interactuar con la realidad. Y esto definitivamente no se puede simple y sencillamente medir a través de un test, de preguntas, de opciones múltiples y de rellenado de bolitas. Me parece totalmente absurdo. Pero aquí surge necesariamente una pregunta. Se ha hecho una enorme campaña para decir que ustedes no quieren la evaluación. Si le preguntan a cualquier ciudadano en la calle por qué protestan los maestros, van a decir, es que no quieren ser evaluados. Y ustedes están diciendo lo contrario. ¿Qué han hecho mal ustedes, si es que han hecho algo mal, para que eso no se entienda? ¿Dónde han habido fallas, si es que han habido fallas de ustedes como movimiento, para que su mensaje pueda ser comprendido y
y llegar a muchas más gentes de los que parece está llegando? Bueno, yo creo que principalmente lo que es Michoacán, Oaxaca, Guerrero, ¿y cuál es el otro? Michoacán, Chiapas. Guerrero, Oaxaca y Chiapas, han hecho un trabajo de los maestros con los estudiantes y los padres de familia en asambleas populares. Y yo creo que ahí han tomado ya un acuerdo muy importante y fundamental de que se tome en cuenta esa parte que fue anulada justamente con la reforma educativa. A los padres de familia, estudiantes, maestros, investigadores, no se nos tomó en cuenta y se impuso un modelo de supuesta reforma que para nosotros es laboral y administrativa y también empresarial, y bueno, deja de lado el saber docente. Entonces, aquí es donde también yo veo en esta parte de por qué se impone la reforma educativa. Por una parte es precisamente para detener la fuerza con la que estaba avanzando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que sí hay una situación de autocrítica que debemos de reconocer y que tiene que ver en los otros estados donde no fuimos capaces de concientizar en primer momento a nuestros propios compañeros, a los maestros frente a grupo, a los directores, a los supervisores, que ellos comprendieran que esta reforma les iba a afectar laboralmente, salarialmente, y también a futuro en sus jubilaciones y pensiones. Entonces, eso faltó de que los maestros tomaran conciencia de lo grave que es la situación laboral y la privatización de la educación. Son dos baluartes que tenemos como resultado de una revolución mexicana contemplados en el artículo 3º y 123, y que ahora así, de manera intempestiva, vemos que son arrebatados nuestros derechos y que precisamente tenemos que también concientizar a los padres de familia. No tenemos los mismos medios ni recursos que tienen Mexicanos Primero, que cuenta con todo el respaldo de Televisa, de Cinépolis, en fin, de todos los medios de comunicación que les pertenecen, y esa es una gran dificultad porque es una guerra bastante fuerte, mediática, que tenemos que tener, y tenemos que buscar construir nuestros propios medios de cómo difundir y propagandizar nuestras demandas. Y yo creo que también la defensa de la educación pública no nada más corresponde a los maestros, creo que es una lucha que concierne a toda la sociedad en su conjunto, y que el debate de la educación no nada más es a un sector de la población, en este caso, Mexicanos Primero, porque si esto se impone de esa manera unilateral, pues nunca se va a poder resolver la crisis educativa. A ustedes se les presenta como, uso la palabra textual que se ha utilizado, como vándalos, como violentos, como irracionales, pero ustedes no han respondido, digamos, a esos ataques con suficiente claridad, ¿o sí? Creo que hay una... Sí hemos respondido, hemos dado la otra cara de nuestra lucha, que son las experiencias pedagógicas, las alternativas. No menos, hace unas semanas mostramos prácticamente toda la semana los medios de comunicación, no sé si lo recordarán, los libros que hemos construido, cuáles son los fundamentos de nuestro proyecto. Ustedes tienen unos libros de texto. Efectivamente, construidos desde el magisterio, en la discusión con los diferentes compañeros, desde las experiencias que están emergiendo desde abajo, vamos a decirlo así, desde las experiencias comunitarias, las mostramos, pero creo que más bien hay un sesgo por parte, sobre todo, de los grandes medios de comunicación ligados a las corporaciones económicas, donde no muestran este rostro. Lo que principalmente le dicen a la gente es que efectivamente somos los que estamos en la calle, los que nos oponemos a prácticamente todo, muestran las partes de nuestras marchas, etcétera, pero no muestran lo que somos y estamos haciendo de manera integral desde nuestros estados y desde nuestras escuelas. Y tiene que ver también, creo, con un discurso que emitimos a la sociedad. Ahí sí habrá que hacer una autocrítica, donde lo que aparece centralmente son los derechos laborales o la lucha por los derechos
laborales, y no hemos ampliado este discurso a decirle a la sociedad, esta lucha es por la educación pública, esta lucha es también por una educación integral, por una educación democrática, y que bueno, también no hemos podido hacer un debate más amplio, más allá de la coordinadora, con toda la sociedad mexicana sobre cuáles son las características del modelo que habrá que seguir, emergido precisamente desde las propuestas de la sociedad. Una lucha por la educación pública y por la educación crítica. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los esperamos que sigan aquí con nosotros para aterrizar en el último segmento del programa. Volvemos en muy breves instantes. Libertad de expresión, órale. Rompimiento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. Estamos ya de vuelta en A Contracorriente, en este tramo final del programa, conversando sobre cómo Mexicanos Primero ha secuestrado la educación. Pero parece en ocasiones que es al revés. Según Mexicanos Primero, quien ha secuestrado la educación son los maestros democráticos. Y acciones como los plantones, las marchas, los paros, han provocado malestar y mucho ruido en ciertos sectores de la sociedad. ¿Es así? Bueno, yo creo que hay que ser autocríticos en esta parte. Tenemos ya un desgaste en las formas de lucha de la coordinadora y se tiene que dar un replanteamiento de nuestras tácticas y estrategias de lucha, porque creo que ya no dan resultado. Tenemos ahora otro escenario, tenemos a otro sector como Mexicanos Primero, que están demasiado extremistas en su actuar, y ellos sí utilizan múltiples formas para convencer a la gente, aunque no dan el resultado que quisieran. Pero creo que eso debe partir sobre todo de nosotros y ver que tenemos que tener nuevas formas de lucha, más creativas, y tomar en cuenta la participación de otros sectores, ¿no? Dar a conocer el proyecto de educación alternativa hacia los demás, y porque esto es muy interesante. Aquí yo considero que la educación está en disputa.
está en disputa porque por un lado, si aceptamos esa reforma educativa que es de corte empresarial, lo que vamos a hacer es que en realidad los niños no van a tener un futuro realmente como quisieran y como sueñan y como anhelan, porque no va a haber posibilidades, porque ya Mexicanos Primero, en su estudio que hizo de Ahora es Cuando, del 2012 al 2024, ahí ellos ya año por año están definiendo a detalle las metas que se tienen que cumplir, y el gobierno, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo ha estado haciendo al pie de la letra lo que dicen los empresarios, ¿no? Entonces, eso es lo que no quiere nuestra sociedad, un tipo de esa educación, que sea una educación instrumental y que solamente a los niños se les vea como futuros trabajadores, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos queriendo, que es la otra parte del proyecto de educación alternativa, por ejemplo, en el caso de la evaluación, ¿qué tipo de evaluación es la que nosotros proponemos? Y aquí tenemos algo que ya hemos estado diciendo desde tiempo atrás, que esta debe de ser una evaluación integral, humanista y holística, y también que vaya hacia la transformación de los niños y su futuro, ¿no? Que esta sea sistemática, científica, pedagógica, incluyente, contextualizada, formativa, transdisciplinaria, multifactorial, y que también tenga que ver con la metacognición, ¿no? Que sea una evaluación no nada más heterónoma, sino también entre pares, y que sea múltiple. Lev, Marta vuelve a poner el dedo del renglón sobre educación alternativa. Así, muy brevemente, ¿cómo resumirías la naturaleza del proyecto que ustedes están haciendo en materia de educación? Bien, bueno, a diferencia de lo que del eslogan que tiene los empresarios de la educación para la calidad, y que esto se plasmó en la propia Constitución como un error histórico, un error de toda la sociedad que lo aceptó o que de una u otra manera se permitió. Alcanzar la calidad puede ser algo viable para una empresa. Todos queremos que los productos que compramos sean de calidad, pero esto no puede ser la aspiración histórica de una sociedad depositada en su proyecto educativo. En todo caso, lo que nosotros decimos es que nuestro proyecto educativo tiene que contribuir a edificar una sociedad para la soberanía cultural, para la soberanía política, para reorientar este proyecto de civilización que ha puesto en crisis de supervivencia al planeta, a la humanidad, y que en todo caso este proyecto se sustenta, como nosotros decimos, en el buen vivir, en las relaciones humanas de respeto a los otros, de respeto a la propia naturaleza, a la propia diversidad cultural, un modelo educativo que construye la democracia, que construye seres críticos, integrales, capaces de entender, comprender, racionalizar el mundo y transformarlo para construir una vida mejor. Toda una propuesta alternativa que va más allá del terreno de la educación. Efectivamente. Marta, ¿qué sigue para el movimiento magisterial? Emilio Choyfet anunció que llueve, truene o relampaguee, habrá evaluación. ¿Qué dice los maestros democráticos? Yo creo que ya esta situación ya va más allá de la propia coordinadora. Yo ya estaba viendo que en el caso de Yucatán y Aguascalientes ya hay un gran malestar e inconformidad de los propios maestros hacia su sindicato charro, ¿no? Entonces esto tiene que dar cuenta a los maestros de lo que hay atrás realmente de esa evaluación docente, que es realmente la pérdida de la estabilidad laboral que se tiene y que es un derecho adquirido, y que si los empresarios están hablando de un Estado de Derecho, así como lo dicen los propios funcionarios como Choyfet, que es el primero que viola este supuesto Estado de Derecho, se tiene que dar a conocer, y los maestros tienen que defender lo que nos pertenece históricamente y que fue ganado a lo largo de un siglo.
O sea, son muchas las cosas que están en juego. Ahorita es la permanencia, pero también tiene que ver con la seguridad social, tanto en jubilaciones como en pensiones y salud. También eso está en juego, entre otros muchos aspectos. Lev, en 2 minutos, ¿qué sigue para el movimiento magisterial? Para nosotros, bueno, creemos que Emilio Choaiffet ha hecho muchísimas declaraciones, casi todas ellas muy bravuconas y desatinadas, que finalmente terminan en un fracaso, en el incumplimiento de lo que dice y de sus amenazas, con o sin declaración oficial por parte del gobierno federal de la suspensión de la evaluación. Esta evaluación estandarizada que atenta contra la diversidad cultural y de los aprendizajes de nuestros alumnos no va a pasar. Ya lo hicimos en Michoacán, ahí no pudo pasar la prueba enlace, en este momento, la prueba planea, en este momento también lo estamos deteniendo. Me parece que va a ser el ejemplo para todo el país, y creo que esto se va a resolver en la vía de los hechos. En la vía de los hechos, la evaluación va a ser inoperante, como lo ha sido toda la reforma, y nosotros nos seguiremos dedicando a construir, a tejer relaciones solidarias, cooperativas, estrechas con las comunidades, con nuestros padres de familia, para seguir enriqueciendo nuestro proyecto. ¿Y peligro de despidos, de detenciones en 1 minuto? ¿No ven eso en el futuro? La única manera que le queda al Estado es actuar de manera represiva, porque no tiene otra justificación. Aquí nosotros tenemos la razón, nos hace falta construir la fuerza. Dirían entonces ustedes, para terminar, la educación pública está en disputa. De un lado están los empresarios, organizados principalmente alrededor de Mexicanos Primero. Del otro lado están el magisterio democrático junto con los aliados, una disputa de pronósticos reservados. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar hoy aquí A Contracorriente, en esta interesantísima exposición sobre los retos de la educación pública en el país, el papel de los empresarios. Ya saben, los esperamos la semana que viene por el mismo canal de internet, y también ya lo saben, no se despeguen de su ordenador, de su computadora, porque a continuación sigue Lo que Rompeviento se llevó, con la muy brillante conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que viene.